Bueno, empezamos nuestro estudio del día de hoy. El día de hoy es un tema súper interesante, súper bonito. Así que vamos a empezar con un tiempo de oración. Gracias, Padre, por esta noche, por el privilegio de estudiar tu bendita palabra y aprender de ella. Bendícenos, Señor, con tu palabra el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, les repaso lo que hemos visto ya anteriormente sobre las etapas de la vida de Jacob, ¿no? Acá lo tenemos. Hemos hablado de que la vida de Jacob básicamente se divide en 8 etapas, ¿no? La primera etapa, cuando Jacob huye de su hermano Esaú, después de haberle comprado su primogenitura y haber estafado a su padre para obtener la bendición de Abraham sobre él. Luego viene la etapa 2, que son los 20 años que trabajó, 7 por Lea, 7 por Raquel, y luego 6 años que él trabajó para su propia riqueza, digamos así. Y luego hablamos del regreso de Canaán. La tercera etapa, el regreso de Canaán, que es en el capítulo 31 de Génesis. Dios le ordena a Jacob regresar para reconciliarse con su hermano, porque no puede usar a Jacob para los planes que él tiene. Recuerden que los planes de Abraham son heredados por Jacob, no por Esaú. Cuando Isaac bendice a Jacob, aunque sea equivocadamente, le transfiere la bendición de Abraham a través de Jacob. Entonces, la bendición de Abraham se convierte ahora en la vida de Jacob. Él es el canal a través del cual Dios va a cumplir la promesa de que los iba a hacer bendecir a todas las naciones de la tierra y la tierra de Canaán. Ahora, en la tierra de Canaán no está viviendo Jacob. Él está con su suegro en la tierra de Harán. Y el que está viviendo en Canaán es Esaú. Entonces Dios tiene que hacer algo para hacerlo regresar a Jacob para reconciliarse con su hermano, porque es necesaria la reconciliación para que Dios lo pueda usar a Jacob. Y hemos estudiado ese pasaje sobre la necesidad de tener paz en el pasado, paz en tu corazón, para que Dios te pueda usar en el futuro. Ahora, entre la etapa 3 y la etapa 5, que ya es el encuentro con su hermano, hay un evento que es importantísimo, que es la noche que cambió su vida. La noche en que Jacob lucha con un varón, lucha con Dios. Así que el día de hoy nos vamos a concentrar en la cuarta etapa de Jacob, en el capítulo 32 de Génesis. Así que nos vamos al capítulo 32 de Génesis. Muy bien. Capítulo 32 de Génesis, desde el versículo 22 hasta el versículo 32. Voy a pedirle a la señora Lucila Fátima Alicia Samamé García de Hartmayer que por favor lea. Ok. Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo:
déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Muy bien. Es obvio que este evento en la vida de Jacob le cambió la vida. O sea, vamos a tratar de explicar todos los eventos y todo lo que estuvo ocurriendo en esta circunstancia, pero si alguno de ustedes hubiera tenido una experiencia similar, ustedes imaginan, tu vida queda marcada para siempre, ¿no es cierto? Sea lo que haya ocurrido ese momento, esa noche con Jacob, eso te marca la vida para siempre. Todos los que hemos tenido alguna experiencia espiritual sobrenatural, recordamos ese evento toda la vida. ¿Es verdad? Todos los que hemos pasado por alguna experiencia que nos puso en contacto con un reino espiritual, y tú dices, wow, esto no es de acá. Eso te marca para siempre, ¿no? Te marca para siempre. Y esto fue lo que pasó con Jacob. Ahora, cuando el pasaje empieza diciendo que Jacob luchó con un varón, luchó con Dios, eh, en primer lugar debemos entender que en este momento está ocurriendo una teofanía. Ya hemos aprendido de este tema antes. Cuando hablamos de una teofanía, hablamos cuando hay una manifestación de Dios en la tierra. Cuando Dios de alguna manera se manifestaba físicamente, porque no existía ni la Biblia, no existía nada, ninguna forma de comunicación por medio del Espíritu Santo. Entonces Dios tenía que venir a esta tierra, manifestarse de alguna manera visible, algunas veces hasta palpable, para que la gente pueda tener contacto y recibir mensaje de Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 16, Jackie, Génesis 16 del 10 al 11. Génesis 16 del 10. 10 al 11. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Muy bien, aquí estamos hablando de una manifestación de Dios, ¿no? Ustedes saben que Abraham, que Sara le entregó a Abraham su sierva Agar para que engendrara con ella un hijo y ese hijo se va a llamar Ismael. Pero miren ustedes el término, dice, y le dijo también el ángel de Jehová. Ese término, el ángel de Jehová, le dice, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Es obvio que el que está hablando en este momento es Dios. No está hablando un ángel cualquiera, porque si fuera un ángel cualquiera, no utilizaría la primera persona, ¿no? Si fuera un ángel cualquiera, diría, multiplicará Dios tu descendencia. Pero cuando el ángel de Jehová dice,
multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada. Entonces hay una manifestación de Dios visible o audible. Y a eso se le llama una teofanía. ¿Recuerdan cuando estudiamos la vida de Abraham? Hemos hablado de que Melquisedec, el sacerdote que vive para siempre según la palabra, es una teofanía de Dios. En Éxodo capítulo 3, versículo 2. Laura, por favor, léelo. Éxodo 3, 2. Éxodo 3:2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Y entonces de esa zarza aparece una voz que le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo Santo es. es. Y entonces está diciéndonos que esa manifestación donde Moisés estaba la presencia de Dios. Y el término bíblico dice que el ángel de Jehová se le apareció en una llama de fuego. Nuevamente, otra teofanía. Por último, por ejemplo, en Jueces, capítulo 2, versículo 1. Shari. Jueces 2, 1. Ok. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad y reconoced la tierra y a Jueces Jericó. 2, 1. Perdón. Ah, disculpa. Ya. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. En este pasaje, cuando se presenta el ángel de Jehová, nuevamente habla en términos de primera persona. Yo os saqué de Egipto. En otras palabras, una manifestación de Dios era común en el Antiguo Testamento. Esas manifestaciones se fueron disminuyendo a medida que Dios se iba revelando e iba dejándonos un libro escrito, de tal manera que ya no necesitaríamos esas manifestaciones tan visibles como en aquella época que no había palabra de Dios a la mano. Entonces, ¿por qué era necesaria una teofanía? Porque en este pasaje se habla de que Jacob luchó cuerpo a cuerpo con este varón que es Dios, ¿no? Ahora, es interesante el término que aparece ahí, que es luchar, también se puede traducir como abrazar o aferrarse. Y yo me pongo a pensar, y eso fue lo que me llamó la atención, que Dios le permita a Jacob tener ese tipo de experiencia tan real, ¿no? Tan palpable, ¿no? Ahora, obviamente, ¿cómo hizo Dios para encerrarse dentro de un cuerpo? ¿Cómo hizo Dios para manifestarse de esa manera? No tenemos ni idea. Es decir, si yo me pongo a pensar, digo, pero Dios es infinito, ¿me entiendes? Dios, ¿cómo hizo Dios para eso? No lo sabemos. Pero lo que sí dice es que se manifestó de esa manera y yo me pregunto, ¿para qué? ¿Por qué Dios permite este evento en la vida de Jacob? Y la respuesta que yo me doy a mí mismo es porque Dios quiso darle a Jacob la oportunidad de aferrarse a él, de abrazarse a Dios, ¿no? Y es interesante porque esta idea de abrazarse, ¿no? De agarrarse. La Biblia habla de que deberíamos abrazarnos con Dios, ¿no? Que habría que agarrarnos de Dios, ¿no? Entonces, esta es la experiencia de Jacob, ¿no?
aferrarse, agarrarse. Nosotros deberíamos tener esa experiencia también. La gente, Carlos, una consultita. sí, No entiendo bien por qué el descoyuntarle la cadera con el muslo. sí, eso viene al final del estudio. Ah, ok, ok. Entonces, en el momento en que Jacob está teniendo esta experiencia, yo me imagino, esto debe haber marcado la vida, ¿no? Y creo que Dios en el fondo busca que todos nosotros tengamos esta misma experiencia, que tengamos la experiencia de aferrarnos a Dios, de abrazarnos a Dios. La Biblia dice, por ejemplo, que los sacerdotes, los fariseos, los sacerdotes, estaban tan aferrados a su tradición que no les permitió ver a Dios, a Jesús. O sea, estaban tan aferrados a sus tradiciones y a sus costumbres que no pudieron darse cuenta que el que tenían delante era Jesús. Y nosotros podemos estar aferrándonos a tantas cosas que quizás no nos aferremos al Señor de esta manera. ¿Ok? Entonces, esta experiencia de Jacob es una experiencia física. Dios decide enseñarle mediante una experiencia que Jacob jamás olvidará. En el versículo 30 del capítulo 32 dice que Jacob vio a Dios cara a cara. ¿Cómo? Si a Dios nadie le ha visto jamás. Lo que contempló Jacob fue la esencia de Dios manifestada, pero no la esencia infinita. Dios, lo que vio Jacob fue una manifestación, obviamente limitada de Dios, pero no la plenitud de su gloria. Ahora, quiero que vean ustedes en la vida de Jacob el progreso. Para los que han estado siguiendo estos estudios, miren esta secuencia, ¿no? El proceso de transformación en mi relación personal con Dios. Cuando Jacob huye de Esaú, Dios se le revela en el camino. Jacob está solo. Según la Biblia, solo tenía su cayado y ve una escalera que tocaba la tierra y que arriba tocaba el cielo. Dice que él ve una escalera y con los ángeles de Dios subiendo y bajando y a Dios en la parte de arriba. Ahora, imaginen esta, porque es una visión que tiene Jacob. Esta es la primera parte cuando él sale huyendo de Canaán. ¿Ok? La segunda experiencia es cuando él empieza su retorno. Cuando Dios le ha ordenado regresar. Recuerdan que vimos la semana pasada, Jacob ve ángeles y el campamento de Dios. Entonces dijimos que Jacob estaba viendo el campamento de Dios. Y pone Mahanaim porque hay dos campamentos, dice él. Y entonces vimos que había un campamento, era el suyo, con su siervo, con sus mujeres, con sus hijos, con sus rebaños, con sus animales. Un campamento era el suyo. Y el otro campamento era el campamento espiritual de Dios, los ángeles que él está viendo. ¿Y a qué se refiere esto? Es que Dios le está diciendo, yo estoy contigo, estoy caminando contigo. No estás tú solo llevando a tu gente al encuentro de tu hermano, sino que en los ejércitos de Dios, el campamento de Dios te acompaña. Entonces, el primer punto es que Jacob observa esa escalera. El segundo es que Jacob entiende que Dios camina con él. Y ahora en Peniel, Jacob experimenta la presencia de Dios. Jacob experimenta y Dios lo transforma
en una persona nueva. Ya no solamente observa, ahora toca, abraza, lucha, se aferra a Dios, ¿no? Este proceso es para mí tan ilustrativo porque muchas veces en nuestras vidas pasamos por procesos así. Yo conozco mucha gente que ha conocido al Señor, ¿no? Hay mucha gente que ha conocido al Señor y que han tenido una experiencia intensa desde el mismo momento de su conversión. Muchas veces gente que estaba metida en drogas o que eran alcohólicos, que tenían algún tipo de cadenas físicas, problemas, o sea, he visto cómo personas se entregaban al Señor y son transformados en manera radical, ¿no? Y a veces escuchamos sus testimonios y se nos ponen los pelos de punta, ¿no? Al escuchar cómo Dios los sacó de donde estaban de una manera radical. Pero en muchos otros casos este no es el proceso. En muchos de estos casos el proceso de la conversión es un proceso que se va dando en forma gradual. Hacen un primer paso, luego vuelven a tomar una decisión de acercarse al Señor. O sea, la cosa va como en progresiva, ¿no? Por eso me gusta la historia de Jacob, porque Jacob empieza teniendo una visión, luego entendiendo las cosas y por último recién experimentando la presencia de Dios en sus vidas, ¿no? Ojalá todos lleguemos a tener ese contacto personal con Dios, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a entrar a otro aspecto de esta experiencia de Jacob. Vamos a los versículos 22 al 24. Voy a pedirle a Pau que lo lea. Génesis, capítulo 32, versículos 22 al 24. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Muy bien. Perdón, disculpa, ¿qué es vado? ¿Cómo se llama? Una hendidura que en la tierra, ¿no? Una hendidura en la tierra, ¿no? Muy bien. Entonces, Ok, gracias. es interesante, pero noten ustedes lo que hace Jacob. Aparentemente Jacob percibe algo y lo que hace es hacer pasar a sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasaron por el vado de Jacob. Los tomó, les hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y él se quedó solo. Y Jacob se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Es interesante. La soledad no siempre es mala. Muchas veces Dios, para hablarte, te quiere solo. Te quiere solo porque no quiere que te distraigas ni con otras cosas ni con otra gente. Los mejores tiempos que yo tengo lo paso solo con Dios. Yo puedo reunirme con gente cristiana, puedo orar con gente cristiana, podemos ayunar, podemos hacer un retiro, podemos irnos de viaje juntos. Todo es una maravilla. Pero cuando yo quiero estar con Dios, necesito estar a solas con Dios. Porque siento que en ese momento puedo ser completamente yo y abrirme mi corazón y contarle, ¿no? La Biblia dice que deberíamos tener
una experiencia de soledad diaria con el Señor. Así que no consideremos que la soledad es mala. Muchas veces la soledad es el camino para encontrarnos con Dios. Recuerden que cuando Jesús iba a empezar su ministerio, esa fue su experiencia. Dios lo llevó solo al desierto. Cuando yo era joven, nosotros empezamos el ministerio de jóvenes en este grupo Young Life. Empezamos ese ministerio y éramos un grupo de 7. Éramos 7 amigos que quedamos a cargo del trabajo cuando el fundador salió del país y nosotros nos quedamos a cargo. Y durante muchos años trabajamos juntos y nos apoyábamos uno al otro. Y era un equipo, hasta ahora somos equipo, hasta ahora cuando nos reunimos es como si no hubiera pasado el tiempo. Cuando nos reunimos nosotros, estamos juntos, es lo de siempre, lo de antes, sobre los chistes, la confianza, la amistad, es la misma. En algún momento nosotros decidimos orar a Dios y ayunar para saber cuál era la voluntad de Dios para nuestras vidas en forma individual, porque ya no éramos adolescentes, ya estábamos entrando en la vida laboral, en la vida matrimonial. Así que tomamos una decisión de orar para saber a dónde nos guiaba Dios. De los 7, oramos una semana ayunando y al siguiente sábado nos reunimos en la casa de un amigo que se llama Rudy, donde cada uno tenía que compartir su visión. Y 5 de los 7 decidieron que ellos iban a apoyar la obra desde afuera. Desde afuera. Y solo 2 dijimos que íbamos a trabajar en la obra del Señor hasta que el Señor venga, ¿no? Y de los 2, uno terminó saliendo, con el tiempo regresó, pero en ese momento tuvo unos problemas y salió. Yo recuerdo haber estado caminando por la calle y haberme sentido solo. Y decía, y ahora cada uno va a hacer su vida y yo voy a dedicarme a la obra y comenzar a sentir esa soledad de ya no tener a los 6 amigos que me acompañaban. Y es ahí cuando llegué a este pasaje del Señor. Cuando Jesús agarró y me dijo, recuerda que cuando Jesús iba a empezar su ministerio, fue llevado al desierto para que estuviera solo, para que aprendiera a confiar solamente en lo que Dios hace. Obviamente Jesús no lo necesita. Jesús no necesitaba ese tiempo. Entonces, ¿para qué Dios lo llevó? Para ejemplo para nosotros. Dios lo lleva para ejemplo para nosotros. Y cuando tú estás en esa soledad, aprendes y descubres que Dios es tu única fuerza. Por eso hay un texto que me acompaña toda mi vida, que dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Si no es a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿No? Así que la experiencia de Jacob con Dios empieza pasando por la soledad. La segunda experiencia, luchando tus batallas espirituales. Versículo 24 al 26. Lisette, léelo por favor. 24 al 26. Dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices.
Muy bien, la Biblia no explica cómo se llevó a cabo esta lucha. Lo único que sabemos es por el término que aparece ahí, que en hebreo es abak, A, B larga, A, Q, abak, que significa forcejear, luchar cuerpo a cuerpo, pelear abrazándose. Ese es el término, ¿no? Fue una lucha física, no fue una lucha espiritual, no fue en sueños, fue real. ¿Cómo? No lo sabemos. No lo sabemos, será una pregunta que le haremos al Señor cuando estemos allá. Lo que sí es claro es que Dios llevó al límite de sus fuerzas a Jacob. El texto dice que cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, esta es la cadera, ¿no? Es decir, y lo lleva hasta que rayaba el alba. Ahora, yo me pregunto, ¿qué? ¿Acaso Dios no podía vencerlo? ¿Me entiende? Dios movía su dedito nomás y Jacob quedaba en nada. Dios, de alguna manera, quiere que Jacob experimente esa lucha intensa y lo lleva hasta el límite. ¿Me entiendes? Es como, ¿saben cómo me hace pensar? Cuando mis hijos eran pequeños, ¿no? Cuando mis hijos eran pequeños y eran chiquititos, y nosotros jugábamos, y jugábamos fuerte, porque mis dos hijos eran varones, entonces yo los tiraba, los hacía volar, ¿no? Y ellos se levantaban todos golpeados y seguían. Y me acuerdo que venían, se tiraban al piso y uno me agarraba un pie y el otro me agarraba el otro pie. Y entonces ellos imaginaban que eran suficientemente fuertes como para detenerme, ¿no? Y yo me hacía que me caía, ¿no? Entonces yo hacía que me caía y ellos se trepaban encima y era la experiencia. Yo me imagino que esto es lo que estaba pasando con Jacob. Creo que Dios se dejó, en esta batalla se dejó ganar, digamos así. Pero lo interesante es que Dios aguanta hasta rayando el alba, cuando Jacob ya no tiene ni fuerzas. Y Dios lo está llevando al límite de sus fuerzas. Y mi pregunta es, ¿para qué? Creo que a veces nos preguntamos hasta qué punto estamos dispuestos a luchar por la bendición de Dios. Porque eso es lo que está buscando Él. Hago esta pregunta, por ejemplo. ¿Qué tan fácil puedes darte por vencido frente a las pruebas de Dios? ¿Qué tan fácil puedes darte por vencido frente a las pruebas de Dios? El ejemplo de Jacob para mí es impresionante, ¿no? Jacob está en medio de una batalla con Dios y más adelante va a decir, no te dejaré si no me bendices, porque la lucha de Jacob es, yo no te voy a dejar hasta que no me bendigas, no te voy a dejar. La lucha de Jacob es para recibir la bendición de Dios, para tener la bendición de Dios. Y entonces yo te pregunto, ¿hasta dónde eres capaz de resistir? ¿Qué tan fácil puede ser darte por vencido frente a las pruebas de Dios? A veces nos tocan épocas de pruebas y le decimos, Señor, ya no puedo ya. Señor, ya no aguanto más. Yo soy una persona que me gusta reírme, hacemos chistes. Los que vienen a la iglesia saben eso. Pero hay épocas en mi vida en que en mi cuarto, en mi soledad, yo le he dicho al Señor, Señor, ya no aguanto más. Nosotros, los pastores, no somos de fierro, somos seres humanos. Y entonces le dije al Señor, Señor, no aguanto más, esto yo no lo puedo soportar. Pasaron los meses y cuando llegó el año nuevo, estaba orando, como es mi costumbre cuando llegan las 12, estaba orando en el año nuevo y sentí la voz de Dios que me decía, no podías
ya no aguantabas más, pero mira, ya llegaste. Ahora cambia el año y empezamos de nuevo. Porque a veces estamos tan desesperados y le decimos, Señor, ya no soporto más. A veces las pruebas son tan duras. Si alguna vez en tu vida te has dicho, Señor, ya no aguanto más, recuerda que Jacob luchó hasta rayando el alba. Hasta rayando el alba. Dios está probando hasta dónde es capaz Jacob de luchar para obtener la bendición. Y por eso, pensando en esto, preparé este cuadro para que se acuerden. ¿Hasta dónde eres capaz de luchar para conseguir la bendición de Dios? ¿Cuánto estás dispuesto a hacer para ser bendecido por Dios? ¿Ah? ¿Cuánto estás dispuesto a hacer para ser bendecido por Dios? ¿Estás dispuesto a tener una vida intensa de oración o no? ¿Estás dispuesto a perseverar en los caminos de Dios, siéndole fiel al Señor a pesar de las pruebas? ¿Estás dispuesto a obedecer su palabra aun cuando los tiempos sean difíciles? ¿Estás dispuesto a esperar que Dios haga su voluntad en su tiempo, aunque digas, ya no puedo soportar más? ¿Estás dispuesto a ser transformado por Dios? Es decir, ¿estás dispuesto a ser cambiado por Dios? ¿Estás dispuesto a que Dios te ponga bajo prueba para que afloren todos los defectos de tu carácter y Dios pueda pulirte? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu propia carne, a tus propios sueños, a tus propios ideales, con tal de alcanzar la bendición de Dios? Porque lo que estaba haciendo acá Jacob era resistir, ¿no? Quiero que leamos algunos versículos. Chiqui, lee 1 Corintios 10:13. Ok, 10:13, ¿no? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Noten, y la última, dará juntamente con la tentación la salida. Miren ustedes que aquí hay 4 enseñanzas. 4. La primera, lo que me pasa a mí es sobrehumano. Lo que me está pasando es sobrehumano. No hay persona en esta tierra que pueda resistir esto porque mis problemas son sobrehumanos. La Biblia dice que ninguna tentación, que cada tentación que tenemos no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, te está diciendo. Es decir, las pruebas que tú estás pasando, las han pasado muchos. La segunda cosa, no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. No, esto no se puede resistir. Ya no puedo soportar. Estas pruebas que me han venido, no las puedo soportar. Bueno, la Biblia dice que no te dejará ser tentado más de lo que puedes soportar. Tercera cosa, dará juntamente con la tentación la salida.
Es decir, siempre hay una escapatoria. Cuando tú ahora sí dices, no veo ninguna salida, es porque no estás viendo con los ojos de Dios. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Y por eso en Hebreos 12:4, Mario, por favor lee Hebreos 12:4. Sí, segundito. Hebreos 12:4. Hebreos 12:4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Interesante, ¿no? Resistir hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ay, que nosotros estamos viviendo la vida loca en el Evangelio, acá en Europa, en Latinoamérica. Ustedes saben lo que están pasando nuestros hermanos en países musulmanes. Ellos están combatiendo hasta la sangre. El texto dice, aún no habéis resistido hasta la sangre, dice. Santiago 1:12, Hugo, por favor. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así es. Soporta la tentación. La palabra tentación acá en el griego es la misma que prueba. Prueba y tentación es el mismo término. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida. Primera de Pedro 5, del 7 al 9, Carlito Guerrero. Ok, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Perfecto. ¿Hasta dónde eres capaz de luchar para conseguir la bendición de Dios? ¿Hasta qué punto eres capaz de resistir? ¿Verdad? Ahora, ¿es necesario que lo hagamos solos? A veces te va a tocar. A veces te va a tocar la experiencia de la soledad. Pero a veces es bueno una ayuda, ¿no? A veces en tus momentos de más angustia necesitas buscar un punto de apoyo. Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 12. Silvia, por favor, léelo. Eclesiastés 4, versículos 9 al 12. Nueve al 12, ¿no? Sí. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente, pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se pone de espalda con espalda y vencer. Mejor todavía si son tres, porque cuando una cuerda triple no se corta fácilmente. ¿Qué versión es esa que estás leyendo? NTV.
¿Esa es la nueva traducción viviente? Sí. Dios mío, ya. Está bien. La Biblia dice que mejores son dos que uno. Mejores son dos que uno, ¿no? Y dice que si uno cayere, el otro le levantará. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y este pasaje que generalmente se utiliza para el matrimonio nos hace pensar la importancia de proteger nuestros matrimonios, protegerlos, ¿no? Porque cuando uno en el matrimonio a veces tiene problemas, no hay cosa más maravillosa que tener un cónyuge que es tu punto de apoyo. Tener un cónyuge que está ahí para ayudarte. Así que cuiden sus matrimonios. Y si no tienen matrimonios, en algún momento de soledad, pueden buscar una consejería, un apoyo en alguien. No traten de llevar las cargas solos necesariamente. A veces es necesario apoyarse en la ayuda de alguien más. Muy bien. Volvemos a Génesis 32, versículo 25, y ahí va la respuesta para Carolina. Génesis 32, 25. Carolina, léelo tú. Ok, 32:25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Correcto. Obviamente sabemos que Dios podía destruir a Jacob sin problema. Y que la lucha que está permitiendo Jacob, que Dios está permitiéndole a Jacob, es para que Jacob aprenda a abrazarse de Dios, luchar por su bendición hasta rayando el alba, hasta que estuviera cansado. Pero en ese momento, entonces Dios dice, ya es tiempo de parar esta pelea. ¿Y qué cosa le toca? Le toca la cadera. En otras palabras, el punto de apoyo para toda lucha cuerpo a cuerpo. Es decir, tú estás luchando cuerpo a cuerpo y tu punto de apoyo siempre va a ser tu cadera. Entonces Dios le toca la cadera y en ese momento se termina la pelea, ¿no? Porque lo que Dios está haciendo es tocar el área donde confiamos más. La única manera de enseñarnos de que Dios debe ser mi punto de apoyo, de que no está en mí las fuerzas. El texto dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Entonces, en ese momento se termina la batalla cuando Dios dice, ya es suficiente, ya está rayando el alba y le toca el punto de apoyo que es la cadera, ¿no? Ahora, versículo 26. Nena, lee el versículo 26. Versículo 26. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. A ver, Jacob no está pidiendo riquezas, porque ya las tiene, es rico. Jacob no le está pidiendo dame una familia, porque tiene 11 hijos. Jacob no le está pidiendo prosperidad material, porque tiene sus rebaños y tiene todo. No está pidiendo protección, porque él sabe que los ángeles de Dios lo están acompañando. Y entonces, ¿qué es lo que quiere Jacob?
¿Por qué dice Jacob, no te dejaré si no me bendices? ¿Acaso Jacob no estaba siendo ya suficientemente bendecido? Tenía riqueza, tenía familia, tenía propiedades, tenía rebaños, tenía todo. Y entonces, ¿por qué Jacob dice, no te dejaré si no me bendices? Porque lo que Jacob está buscando no es las cosas que Dios le puede dar, sino a Dios. Lo que Jacob está buscando es estar cubierto por la gracia de Dios y su misericordia. Todo lo demás viene por añadidura. No quiero seguir adelante si tu presencia no está conmigo. No quiero seguir adelante si no estoy cubierto de tu gracia, de tu misericordia. Lo que Jacob está buscando no son las cosas de Dios, sino es a Dios. Y esta es la clave de este pasaje, porque esta debería ser nuestra oración. Esto es lo que deberíamos decir nosotros. Nosotros nos pasamos todo el tiempo pidiéndole cosas a Dios. Vamos a orar. Sí, Señor, te pedimos por esto, te pedimos por el otro, te pedimos por lo demás, y te pedimos por esta persona, por otra persona. Y nos pasamos todo el rato pidiéndole cosas a Dios. Y olvidamos que lo que necesitamos es a Dios. En nuestro manual que les compartí hace un tiempo atrás sobre la oración, el manual de oración para una semana, 7 días de oración, les ponía yo que el día lunes no había que orar ni pedir ni interceder por nadie, sino que el día lunes teníamos que tener un tiempo a solas, solo para adorar a Dios, solo para cantarle, solo para entrar en su presencia. No íbamos a pedir nada, simplemente buscar el rostro de Dios. Eso es lo que Jacob está buscando. Y a mí esto me habló muchísimo en este estudio de Jacob. Me habló muchísimo porque a veces estamos confundidos. Estamos buscando las cosas de Dios como si eso fuese la bendición. Entendemos que la bendición es cosas que Dios nos da. Y nos olvidamos que la mayor bendición es Él, tenerlo a Él con nosotros. Y por eso es que la palabra nos dice, ¿no?, que la bendición de Dios es lo que nos cubre. Dice en el pasaje de Deuteronomio capítulo 28, nos pone las condiciones para la bendición de Dios. Deuteronomio 28, del 1 al 2. Chiqui, por favor, léelo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. O sea, yo quiero la bendición de Dios, ¿no? Pero la bendición de Dios tiene condiciones. Tiene condiciones. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. O sea que yo puedo anhelar con todo mi corazón la bendición de Dios, como Jacob. No te dejaré hasta que no me bendigas. Que sí que bueno, ¿no? Pero la Biblia también te dice que la bendición de Dios tiene condiciones. O sea, no es que Dios te va a bendecir por tu linda carita.
Dios tiene condiciones. Deuteronomio 11, 26 al 28. ¿Quién? Judith, léelo por favor. 11. 26 al 28. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová. La palabra oír en este pasaje significa atentamente escuchar y obedecer. Atentamente escuchar y obedecer, ¿no? Vamos al último punto. En ese momento, después de esa batalla, Jacob recibe una nueva identidad. Génesis 32, versículos 27 al 31. Fanny, léelo por favor. Génesis 32, 27 al 31. Sí, un momento, por favor. Génesis 22. De 32. 32, del 27 al 31. Ujú. 31. Un momento, por favor. Ahora sí. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Muy bien. Ahora entonces termina toda la historia del encuentro de Jacob. Vamos a hacer una pequeña recapitulación. Empieza con una etapa de soledad, a solas, luchando con una teofanía de Dios, abrazándose a Dios, luchando por conseguir la bendición de Dios. Dios lo lleva hasta el extremo, rayando el alba. Y por último, Dios le toca su punto de apoyo, su cadera, para que él sepa que Dios podía haberlo destruido en cualquier momento, pero que no lo hizo por amor. Y ahora, cuando ya ha pasado todo este evento en la vida de Jacob, entonces Dios entra y le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Jacob significa engañador. El nombre Jacob significa engañador o también suplantador. El nombre Israel significa el que lucha con Dios. Entonces aquí Dios le cambia el nombre a Jacob. Y por eso los 12 hijos que va a tener se van a convertir en las 12 tribus de Israel. ¿Ok? ¿Por qué Dios cambia los nombres? ¿Por qué le cambió el nombre a Abraham y se le puso Abraham? ¿Por qué le cambió el nombre a Saulo de Tarso por Pablo? ¿Por qué le cambió el nombre a Simón Pedro, a Simón y le puso por nombre Pedro, Roca, ¿no? Porque Dios quiere marcar un antes y un después
en nuestras vidas. Y esto es muy importante. Dios no te define por tu pasado, sino por lo que Él quiere hacer contigo en adelante. Hay muchas personas que recuerdan su pasado, sus errores, cosas que han hecho en su pasado y sienten que Dios no los puede usar. Pues te cuento que no. Te cuento que cuando Dios entra en tu vida, hay un antes y hay un después. Dios quiere que vivamos de acuerdo a nuestra nueva identidad en Cristo. Te cambia desde lo profundo de tu corazón, porque te está dando un propósito especial en la vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Así que el engañador, el estafador que huyó de Canaán, huyó de su hermano, ahora regresa con un nuevo nombre, el que lucha con Dios. Y esto, todo lo que le ha pasado a Jacob en esta noche, porque todo este evento ocurrió en una noche, lo prepara para su encuentro con su hermano. Y su hermano está de camino, lo vimos la semana pasada. Y su hermano está viniendo con 400 hombres. Y entonces Jacob ahora va al encuentro de su hermano. Y él está pensando, puede ser que mi hermano decía matarme, o matar a mis mujeres, a matar a mis hijos, quedarse con todos mis bienes. Y esa angustia que él tenía, ya no la tiene, porque ahora se encontró con Dios. Y todo este texto, todo el encuentro de Jacob y su hermano Esaú, lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ok? Preguntas. ¿Se han puesto a pensar lo rica que es la palabra de Dios? Yo tengo una duda. Cuando habla de que Jacob había visto que bajaban y subían ángeles, siempre me quedé preguntando, ¿para qué bajaban exactamente? Porque subían y bajaban. O es una forma de decir el movimiento que ellos hacían. La Biblia dice que los ángeles de Dios son mensajeros a favor nuestro de parte de Dios. Dice la Biblia que los ángeles están a nuestro servicio. Y entonces los ángeles están en contacto con el cielo y con la tierra a favor de los hijos de Dios. Los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Entonces, cuando Jacob vio esa escalera con ángeles que subían y bajaban, entendió que había un contacto entre el hombre y Dios y que los ángeles eran parte de ese trato. Ok, gracias. ¿Otra pregunta? Sí, señor. Hable. Pastor, aquí dice que Jacob le pregunta que cuál es su nombre, pero él no le dice. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Perdóname, al contrario. No, ya entendí. Que pensé que Jacob le estaba preguntando al ángel o a Dios, ¿cuál es tu nombre? No es al contrario. Sí. El ángel le estaba preguntando a Jacob. Sí, pero más abajo Jacob le pregunta. Más abajito Sí. Jacob le pregunta y dice, ¿por qué quieres saber mi nombre? Y entonces lo bendijo. ¿Quién bendice? El único que puede bendecir es Dios. Pero el nombre de Dios es algo que no se puede repetir a la ligera. Una pregunta, Carlos. Sí. ¿Es Israel significa Que lucha El que contra lucha Dios. con Dios. lucha con Dios, Con Dios. no contra Dios, sino con Dios, Con Dios. con Dios? Con Dios. Eso quiere decir también de que entonces vaya con Dios, él va a estar acompañado de Dios. Al haberse aferrado de esa manera, ya queda siempre él con el Señor y todas sus luchas serán siempre reforzadas por el Señor, ¿no es cierto? O sea, siempre cubiertos con el Señor, ¿sí? Sí, Jacob no vuelve a ser el mismo. Después de esta experiencia, no vuelve a ser el mismo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Entendieron todo? Espérame, yo todavía no me quedó claro.
en el momento que él dice, o sea, está peleando, está queriendo esa bendición, él reconoce quién era. Claro. Por esa razón es que le dice que lo bendiga, porque primero está luchando y no sabe quién es. Él dice que luchó cara a cara con Dios, ¿sabe? Sabe con quién está luchando. Sabe que es Dios el que lo bendice, pues no te dejaré hasta que no me bendigas. O sea, él sabe que está luchando con Dios. Pero cuando le pregunta su nombre, es un poco insolente de parte de Jacob, ¿no? Es como decir, no ¿quién eres? ¿Con quién estoy luchando? ¿Cómo? Si yo soy el que te va a bendecir, ¿quién te va a bendecir? Soy yo, pues Jehová, ¿no? ¿No? Ahora, ¿cuál es el motivo de que Dios empezó a luchar contra Jacob? ¿Por qué? Porque no es que empezó a luchar. Lo que Dios quiere darle a Jacob es la oportunidad de tener un contacto directo con él, de abrazarse con Dios, O de sea, aferrarse a Dios. un cariñito serrano, más te pego, más te quiero. Una experiencia de contacto personal con el Dios del cielo. Acuérdense que Jacob no era la mejor joyita tampoco de la historia, ¿no? No fue. Y se va a convertir en el nombre de una nación a través de los siglos. Israel. Imagínate tú que la gente hablara de somos la nación de Mario. ¿Qué tal? Y el nombre de Mario por todas las edades. Amén, amén. La nación de Mario y pasan los siglos y los siglos y la gente sigue hablando del pueblo de Mario. Imagínense. Eso le pasó a Jacob. El nombre de Israel se convierte en el nombre de una nación a través de la historia. Y entonces, antes de eso, Jacob no tenía una buena imagen, ¿no? Engañador, estafador, huyendo de su hermano, o sea, 4 mujeres, o sea, no es que la mejor historia. Entonces Dios le tiene que tocar de una manera tan especial. Jacob debe tener un contacto tan real con Dios que luego se convierta en el nombre de una de la nación del pueblo de Israel. ¿Ya? Muy bien. ¿Otra pregunta? Bueno, próxima semana nos toca. Sí. Pastor, que yo estaba pensando, ahora que estaba usted diciendo eso, ¿no? De que el Señor tenía que tocar a Jacob de una manera especial, ¿no? Y he pensado en cómo el Señor me tocó a mí, ¿no? Y para mí fue increíblemente especial y única, ¿no? Y yo creo que para cada uno de los creyentes, el Señor nos ha tocado de una manera extraordinaria, ¿no? Para nuestra vida, dándonos exactamente lo que necesitábamos, ¿no? Bueno, solo agradecer, me ha encantado, Pastor, me ha hecho mucho bien, no se lo imagina. Y gracias. Lo interesante en todo esto es que cada uno de nosotros tiene su historia, ¿no? Y a mí me llama la atención mucho. Primero me llama la atención que la palabra de Dios es tan rica, ¿no? Porque he estudiado este pasaje tantas veces y cada vez que leo otra vez encuentro más cosas y digo, Señor, ¿cómo es posible que haya estudiado la Biblia tantos años y siga encontrando cosas nuevas? Y la otra cosa que me llama la atención es que cada uno tenía una experiencia diferente y que por esa experiencia estamos donde estamos. Que Dios nos ha tocado a cada uno de manera diferente. Cada uno probablemente podamos contar nuestras historias, nuestras pruebas, nuestras luchas espirituales, nuestras batallas. Y si hemos llegado hasta acá, es porque Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Amén, entonces. Bueno, oramos. Miren, ya son 9:10, nos hemos pasado 10 minutos. Vamos a orar para terminar el estudio de hoy. Gracias, Señor, por este estudio, por este tema. Saber, oh Dios, que a veces la soledad es el momento en que nos encontramos contigo. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a luchar para resistir las pruebas? Y, Padre, marca mi corazón esta frase.
Padre, no dejaré de luchar. No dejaré de luchar hasta que no me bendigas. Eso es lo que queremos. No queremos ni riquezas, no queremos bienes materiales, no queremos cosas. Queremos tu gracia, tu bendición sobre nosotros, porque ahí estaremos seguros. Gracias por esta palabra. Bendícenos, Señor, y tráenos con bien la próxima semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, disculpe antes de que termine. Esa lucha sería como también la que tenemos, el orar por nuestras familias y que oramos y oramos para su conversión. Y esa es, no dejaremos de luchar hasta que recibamos esa bendición. Correcto, correcto. Ok. Cuando yo, a ver, les cuento una historia para los que oran por su familia. Yo empecé a trabajar en el grupo de Young Life. El fundador del grupo Young Life era un americano que se llamaba Jim Rayburn. Él fundó el ministerio de Young Life, que era alcanzar a los jóvenes que la iglesia no alcanza. Él se casó. Él estaba casado, él era pastor presbiteriano. No toques la... Y se casó con una chica que era una chica drogadicta de la calle. La encontró en la calle, la llevó a la iglesia y al final terminaron enamorándose. Ella dejó las drogas, eso es verdad, ella dejó las drogas, se casó con él y se convirtió en la esposa del pastor, pero no fue creyente, no se convirtió. Él era pastor y estaba casado con una mujer que lo ayudaba en el ministerio, ayudaba en la iglesia, trabajaba en la iglesia, pero que no era creyente, que no se había convertido. A pesar de escuchar los mensajes de su esposo, que miles de jóvenes conocían a Cristo por medio del mensaje de su esposo, ella no se convirtió. Y todos los ataques del diablo venían a través de ella, no de él. Es decir, el diablo quería atacarlo a él, pero lo hacía a través de ella. Y era interesante porque ella sufría de depresión, ella sufría de un montón de cosas y por ahí entraba el diablo para atacar. Durante toda su vida ella estuvo escuchando el mensaje de salvación y él oraba por ella, pero ella nunca, o sea, ¿me entienden? Era una señora que iba a la iglesia, ayudaba, pero nunca había tenido ese paso de conversión genuino. Y él oró por ella todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Saben cuándo se convirtió la esposa de Jim Rayburn? Y se convirtió con lágrimas frente al ataúd de su esposo. Cuando su esposo muere, cuando Jim Rayburn muere, ella entendió recién el mensaje de salvación que él se había entregado en vida, se había entregado por los jóvenes. Ahí ella entendió que Cristo se había entregado por nosotros y se entregó al Señor en ese momento. Y después se convirtió en una evangelista, ¿no? O sea, ayudando al ministerio de jóvenes hasta que ella también murió. Así que oren por sus hijos y oren por sus familiares hasta el día en que se mueran. Hasta el día en que se mueran, ¿no? Porque ustedes no saben los métodos que Dios va a usar para la conversión de sus familias. Aférrense a esta promesa que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es cierto que tanto tú y tu casa van a tener que escuchar el Evangelio. Es decir, porque tú seas creyente no va a ser salva tu familia. Pero porque tú eres creyente, tienes a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo obrando para salvación, ¿no? Y yo me doy cuenta cómo Dios va obrando en las familias sin que uno sea necesariamente el transmisor. Dios bendice a la familia cuando tú oras por ellos sin que tú seas necesariamente el transmisor del mensaje, porque Dios le puede hablar por diferentes caminos a tu propia familia, ¿no? Y entonces tu familia te cuentan y te dicen: oye, ¿sabes que me encontré con tal persona y me habló del Señor, ¿no? Estábamos en Lima y estaba con mi hermana.
siempre oro por mi hermana todos los días. Y entonces me agarra y me dice, Carlos, vamos a comer unos postres. Y nos subimos al auto para comer unos postres y me dice, esta es la chica que cuida a mi perro y lo saca a pasear. Ella es creyente, ¿no? Y entonces, y todo el día me está hablando, del Evangelio, ¿no? Entonces, después fuimos al mercado a comprar fruta y de repente viene un frutero y le dice, doctora, ¿cómo está? ¿Eres su hermano el pastor? Entonces, sí, él es mi hermano el pastor. Ay, hermano, yo soy de la iglesia de acá, que a la vuelta, que siempre le hablo a su hermana, ¿no? Y mi hermana se excusa, dice, no, mi hermano ya es pastor, ya con eso es suficiente, dice. Nos fuimos a comprar al mercado indio. Fuimos a comprar unas cositas. Estoy comprando y cuando llego a mi hermana estaba comprando un estante y una de las señoras que atienden, llego y mi hermana le dice, sí, pues él es. Entonces la señora le dice, ay, pastor, usted vive en Suiza, yo escucho sus prédicas por internet y qué lindo. Y mi hermana, ¿entienden? O sea, por todo lado el evangelio la está rondando, ¿no? Y entonces el otro día en el auto le dije, ¿te has dado cuenta que el Espíritu Santo te está buscando, no? Entonces, oren por sus familias hasta el mismo día de su muerte, nunca dejen de orar y no esperen que las cosas ocurran según el tiempo que ustedes quieren, sino según el tiempo que Dios quiere. ¿De acuerdo? Bueno, pues, que Dios les bendiga. Con los de aquí nos vemos el domingo y pórtense bien. Hasta la próxima semana. Gracias. Muchas gracias, pastor. Adiós. Gracias. Bendiciones a Gracias, todos. pastor. Bendiciones Gracias, hasta el Gracias. y domingo. con Lucy, con todos los hermanos. Muchísimas gracias. Gracias, chao. Dios los bendiga. Ah,